Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Rafael, con Emansin. Hola por allá, a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muy buenas noches, Laura, Güeman, amigos del auditorio. Y en efecto, ya octubre arranca el mes de los festivales, el cierre del año con mucha actividad cultural. Así es, ya estamos vueltos locos porque por todos lados siempre está pasando algo. ¿Y qué les parece si comenzamos con una actividad que forma parte de esta dinámica de festivales durante el mes de octubre? El escritor Salman Rushdie regresa a México para participar en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca. Gabriela Warketin lo va a entrevistar. Un poco la idea de la entrevista es hablar un poco sobre este camino desde la diferencia, ¿no? Desde ser diferente y cómo construyes desde el arte una carrera literaria, una carrera de vida profesional, y eso es en donde versará el tema de la Cátedra Aura Estrada. Va a tener un encuentro con jóvenes escritores, con jóvenes estudiantes también de prepa y de universidad, para hablar de sus libros, para hablar un poco de su carrera también, de sus intereses. Y en realidad la presencia acá va a ser una presencia bastante relajada. La idea es, más que prepare algo concretamente, que pueda conversar con el público, que pueda conversar con los escritores y que conozca la ciudad. Para recordar al pintor Francisco Toledo, quien falleció recientemente, la feria ha optado por apoyar con libros las bibliotecas que él creó. Estamos en proceso todavía de hacer esa selección. La estamos haciendo directamente con Sara Toledo y con el equipo del Yago y del Centro para las Artes, porque cada biblioteca tiene su particularidad. Por ejemplo, la cárcel Discotel tiene un espacio donde los reos reciben a sus hijos. Entonces, los libros son para que ellos puedan leer juntos, ¿no? Entonces, digamos que hay que tener como mucho cuidado a seleccionar que puedan ser libros justo para que puedan ellos compartir un momento, y también libros para que eventualmente puedan leer cuando no tienen visitas. Entonces, seguramente este proceso de selección nos va a llevar de aquí a la Feria del Libro, y ahí en la feria vamos a hacer una recaudación con todos los expositores. Para esta edición, la Filo ha destinado el 65% de su programación a reflexionar sobre qué es ser mujer, cuántos tipos de feminismo hay, cuál es y cuál será el papel de la mujer. Todas estas actividades se reunirán bajo el título de Reinventar la Vida, programa diseñado por Yasnaya Aguilar, Yasmín Barrera, Verónica Gerber, Tania Huntington, Yolanda Segura e Isabel Zapata. Existen diferentes corrientes también, ¿no? de feminismos, entonces hay que replantear todo eso y buscar, ¿no? Todas esas corrientes y pensar en torno a esas corrientes. Entonces está pues el tema de la brecha salarial, el tema también de maternidades, ¿no? El tema del trabajo doméstico, ¿no? Que también pues es algo que luego se relega mucho. Por ejemplo, quien inaugura la feria es Rebeca Solnit, ¿no? Ella que ha trabajado mucho el tema del mansplaining, ¿no? Ella es quien hizo todo un ensayo acerca de este tema, y que en esta ocasión, pues como te comentaba, viene a inaugurar la feria el día 19 de octubre a las 11 de la mañana. Además de la oferta literaria que se tendrá, la feria ha destinado un espacio para las lenguas originarias y entregará 2 reconocimientos: el Premio Internacional de Literatura Aura Estrada a Natalia Trigo y el Premio Bellas Artes de Literatura en Lenguas Indígenas a Carlos Damaso España. El reconocimiento Filo a la trayectoria se entregará de manera póstuma a los poetas Rocío González y José Molina, además de conciertos, talleres y las visitas que los escritores hacen a espacios fuera del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca. Todo esto y más del 19 al 27 de octubre. Desde Oaxaca para Noticias 22, Javier Contreras y Alberto Aranda, enviados especiales. Bueno, pues qué temas tan oportunos el asunto de las mujeres, porque se va a hablar de literatura, se va a promover a través particularmente de Almadía la literatura hecha por mujeres, pero también los temas que importan a las mujeres. Así es, y bueno, en un momento en el que ha habido muchos reclamos por escritoras, por poetas, por editoras, en que no ha sido demasiado equilibrada a la presencia de mujeres en encuentros literarios, en ferias de libros y en otros lugares en donde se reúne lo literario y la edición. Bueno, me parece muy importante este espacio que está ofreciendo de reflexión Almadía con personajes tan importantes como Yasnaya Aguilar, quien forma parte de este libro Tsunami, editado por Sexto Piso.
Y ya que estamos hablando de literatura y de ferias, no hay que esperar a que inicie la filo para poder disfrutar la diversidad cultural de Oaxaca. Ahora mismo el estado sureño tiene una importante presencia en la 30ª Feria del Libro de Antropología e Historia. La riqueza cultural de Oaxaca está en el Museo Nacional de Antropología, esto en el marco de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Además de los encuentros académicos y la oferta literaria, la feria nos brinda la oportunidad de conocer a los portadores de la riqueza cultural de la antigua Antequera, como la diosa Centeotl. Somos 8 regiones, 570 municipios y cada municipio, no todos, pero la mayoría de ellos, lleva una representante. Entonces nos dan 5 temas a tratar, a estudiar más bien. Es vestimenta o indumentaria, como se le llama, es tradiciones, gastronomía, historia de tu pueblo y mitos y leyendas. Esos 5 temas, pues tú los tienes que preparar. Preparar entre comillas, porque se supone que si tú vives en ese municipio, pues obviamente tienes que saber todo eso. Cada año se escoge una, cada año, y es la que está junto al gobernador, las 4 funciones de los lunes del cerro, y ahí percibe las fiestas con él. Entonces, de hecho, la Guelaguetza se hace en honor a la diosa Centeotl. Aquí en la feria soy biblioteca humana, la información que traigo es mis vivencias, mi tradición de mi pueblo, que conozcan más lo que somos, lo más bonita Oaxaca, que no es la ciudad de las 3 mentiras como siempre se dice, que ni es Loma, ni es bonita, ni es Oaxaca. Somos una ciudad auténtica, con una tradición auténtica. Somos del estado de Oaxaca, por supuesto, pero también pertenecemos a lo que es la parte del sotavento. El sotavento oaxaqueño se podría decir, ¿no? Vamos a tener el día domingo la presentación del libro sobre los 80 años del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sin duda esta feria está dedicada precisamente a estos 80 años que cumplimos como institución en el resguardo, conservación y difusión de este patrimonio, y va a estar nuestro director general presentando precisamente esta publicación que reúne ensayos de diversos y destacados conocedores pues, de los temas, ¿no?, de competencia del INAH. También tenemos un foro artístico donde tendremos el viernes a la orquesta oaxaqueña Pasatono, ¿no? Esta orquesta va a estar precisamente, y todo esto son entrada libre, es decir, todas las actividades de la feria que se contemplan son de entrada gratuita, precisamente para acercar al público a las actividades de la lectura y el conocimiento pues, del vasto patrimonio que tenemos en México. Oaxaca y China son el estado y el país invitado en esta feria, entonces las actividades también se han destacado, ¿no?, para dar vista a estos puntos de encuentro que tenemos con este país, ¿no?, que podría parecernos muy lejano, pero sin duda tenemos mucho de contacto, como lo hemos visto en el Foro Africanías, con el Galeón de Manila, es decir, todo el transporte que llegaba con lo que comúnmente se conoce la nao de China, pues bueno, es el Galeón de Manila, y todo este tráfico que no nada más eran de especias, porcelana y sedas, ¿no?, sino también la gente, ¿no?, que conforma, ¿no?, todo este mestizaje, y también, pues bueno, dentro de estos coloquios académicos, el día jueves y viernes tendremos el foro de música tradicional. La Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia termina el domingo 6, pero el viernes tendrá su tradicional venta nocturna con descuentos en las publicaciones que se están ofreciendo. La entrada para la feria en el Museo Nacional de Antropología es libre. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, seguimos hablando de libros, de literatura, con un autor español que de verdad es una delicia cada vez que nos presenta obras. Aquí en México ha presentado muchas de ellas, como Ella imagina, La mujer loca, Lo que se ve de los hombrecillos. ¿Qué nos traerá ahora? Pues él se vuelve personaje de su propia novela y nos referimos a Juan José Millás. Este escritor madrileño ensaya una singular versión de la realidad en un falso diario en el que se desnuda como un neurótico brillante. ¿Qué tan lejos estará de una verdad? Nuestros miedos, neurosis, manías, paseos por la ciudad, viajes en el metro, toda esa cotidianidad íntima es llevada a una novela en donde el personaje central también se llama Juan José Millás. El escritor hilvana esos momentos en la novela La vida a ratos.
Una vez que ordené un libro para su publicación, me di cuenta que cada uno de ellos era un hilo narrativo que casi constituía una novela corta en sí mismo, de manera que podíamos haber hecho un índice que dijera: si a usted solamente le interesan los talleres de escritura narrativa, lea estas páginas, ¿no? Habíamos dicho a Héctor. O si a usted solamente le interesan las sesiones de psicoanálisis, lea estas páginas. Y habría sido un índice posible. Lo que pasa es que todos esos espacios que circulan de forma paralela, al final acaban contaminándose unos a otros y se acaban trenzando y forman un artefacto único. Pero es vida cotidiana, vida normal y por lo tanto vida misteriosa, puesto que lo misterioso anida en lo normal. En este ejercicio íntimo, Juan José Millás confiesa que coloca al lector en una posición voyerista, como si ese dispositivo simbólico llamado novela se convirtiese en el agujero de un cerrojo. ¿Qué ocurre cuando alguien se asoma a la intimidad de otro? Que se está asomando a su propia intimidad. Es decir, a Mirón no le gusta ver a otro. A Mirón lo que le gusta es verse a sí mismo. Lo que pasa es que como no se puede ver a sí mismo así directamente, ve a otro. Y la intimidad de nosotros nos resulta muy fascinante. Yo no sé si usted ha estado en alguna de esas ciudades que tienen muy poca luz y que en las casas no tienen cortinas, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en el centro de Europa. Y uno pasea por la noche por las calles y ve las ventanas iluminadas como escaparates y ve dentro escenas de la vida doméstica, la gente preparándose para la cena, la gente viendo la televisión. Pero para Millás, el punto de vista no es una perspectiva, sino una decisión de índole moral. Ese es el verdadero desafío del escritor. Lo difícil es tener una mirada original. Es decir, lo difícil es encontrar el emplazamiento de cámara adecuado para que la realidad nos revele sus secretos. Y ese espacio, ese emplazamiento de cámara, cuando uno lo encuentra se da cuenta de que es un espacio moral. Era Trifón el que decía que el emplazamiento de cámara o el traveling era una decisión de orden moral, ¿no? Bueno, pues tú me puedes enseñar a un alumno cómo se construyen diálogos y no será un buen escritor, pero si le enseñas a mirar, si le enseñas a desaprender todo lo que la cultura, entendida en el peor sentido de la palabra, ha lanzado sobre él, para que se encuentre de nuevo con la inocencia, ¿no? Es decir, sin inocencia no se puede escribir. Hace falta el grado de inocencia de un niño para que las cosas de apariencia más normales nos produzcan asombro. La vida a ratos aparece en el sello Alfaguara. Noticias 22, Víctor Gaspar. No, bueno, se antoja mucho. Y me da mucha curiosidad esta parte que dice autobiográfica, aunque hay quien dice que toda escritura es autobiográfica, ¿no? Necesariamente no hay literatura objetiva. Y antes de la pausa les queremos informar que se va a llevar a cabo un encuentro para reconocer a Zacatecas y a Oaxaca también como ciudades patrimonio. Les vamos a tener la información más adelante, por supuesto. Un convenio que se firmó aquí en la Ciudad de México. Entonces hay que estar muy pendiente para celebrar esta riqueza cultural. Volvemos. Después de 51 años, el espíritu del 68 llegará al complejo cultural Los Pinos. El espíritu del 68 regresa al mismo sitio donde hace 51 años Gustavo Díaz Ordaz conoció los pormenores de la represión estudiantil en Tlatelolco. Por primera ocasión, el complejo cultural Los Pinos se suma a la conmemoración del 2 de octubre con un amplio programa de actividades. La jornada iniciará a las 9 de la mañana con la transmisión del programa de radio online Poderoso, que conducen los locutores Rulo y Cha en la plataforma digital Convoy.
Posteriormente, a las 11:15 se llevará a cabo la presentación del libro Ecos del 68, del periodista Arturo Rodríguez. Esta actividad tendrá lugar en la cancha de tenis. Hacia el mediodía será inaugurada, en presencia de la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, la exposición El Espíritu del 68, curada por Rafael Barajas el Fisgón y presentada hace un año en el Museo del Estanquillo. Esta es la primera muestra que se presentará en la Sala Miguel de la Madrid, abierta al público recientemente. Son aproximadamente 350 obras, hay archivos fotográficos, hay algunas cosas de posadas, de caricaturistas, hay fotos. Y esta exposición también es importante por los antecedentes, que son la lucha campesina, la lucha obrera, el movimiento ferrocarrilero, el contexto internacional. No es solo una cosa sobre Tlatelolco, sino son varios núcleos también que van a estar en esta exposición. Y luego, a la 1 de la tarde, en el helipuerto, tendremos al maestro Oscar Chávez. Y en ese mismo escenario, en el ground support que vamos a montar en el helipuerto, después vendrá la charla con Paco Ignacio Taibo II, y que es una charla llamada Fueron 123 días de lucha, no un día de muerte. El repertorio que Oscar Chávez interpretará está conformado por temas que evocan las protestas que hace más de medio siglo le cambiaron el rostro al país. Canciones como La cárcel de Lecumberri, Flor Roja y La masacre de Tlatelolco. Como plus tendremos ese día la proyección de Rojo Amanecer en el mismo lugar donde se presentó al presidente Salinas la primera vez, que es el foro de cine, la sala de cine de la Casa Miguel Alemán, y durante toda la semana también en una colaboración con Cineteca tendremos El Grito y Lecumberri, el Palacio Negro. El programa de actividades ha sido pensado para desarrollarse en la mañana, a fin de permitir que el público se sume a la marcha conmemorativa que saldrá a las 16 horas de la Plaza de las Tres Culturas rumbo al Zócalo capitalino. Bueno, y aprovechamos para recordarles que no se pierdan mañana la programación especial de Canal 22 y de manera particular la cobertura que hará Noticias 22, tanto en sus plataformas digitales como en este espacio de la marcha del 2 de octubre, con materiales, por supuesto, que enriquecerán la perspectiva cultural de lo mismo. Y en otros temas también les quiero informar que ya se dieron a conocer los pormenores del Premio Bada, la Feria de Arte Contemporáneo desde la mirada de los artistas, que se va a realizar a partir del próximo año, pero la convocatoria está abierta a partir de hoy, los Premios Bada de Arte Contemporáneo. Y pasando a otra información, Rafael, nos gusta el jazz. De hecho, el sábado estuvimos ahí en el Teatro Cantoral, escuchando parte de lo que Juan Arturo Brena nos compartía el viernes. ¿Qué te parece si vamos ahora con unos arreglos que van a integrar también instrumentos mexicanos? Un gran jazzista mexicano, y además algo que se le reconoce a Rossino es la formación de jóvenes músicos, y él se estrena en el mundo de los discos con la Orquesta Moderna. Después de haber producido más de 50 discos para algunas de las figuras más importantes de la música hispana, como Tania Libertad, Armando Manzanero y Eugenia León, y de haber participado como arreglista en no menos de 100 proyectos musicales, el compositor y arreglista Rossino Serrano presentará su primer proyecto personal, Orquesta Moderna. Un disco que reúne a algunos de los más importantes exponentes del jazz en México. Es un ensamble de gran formato, la Orquesta Moderna, que se construye a partir de la dotación tradicional de la Big Band, que es tradicionalmente la orquesta del jazz, con sus 5 saxofones, 5 trompetas, 5 trombones, más una sección rítmica, y buscando expandir un poco la sonoridad de este ensamble. Incluye una sección de cuerda, algunos instrumentos mexicanos, la guitarra de golpe, la vihuela, hay una pieza que incluye salterios y un elenco fabuloso de solistas invitados para los que escribir las diferentes obras. Acompañan a Rossino el armonista italiano Gianluca Litera, el saxofonista colombiano Justo Almario, la cantante Iraida Noriega y el pianista Alex Mercado, entre otros. Muy generoso de parte de ellos el sumarse a este proyecto, todos ellos, cada miembro del ensamble y todos los solistas
No fue fácil conciliar las agendas de tanta gente, todos ellos con una brillante trayectoria y agendas muy ocupadas. Entonces llevó unos meses poder concretar todas las grabaciones y todo el proceso de postproducción del disco. Orquesta Moderna fue grabado por el experimentado ingeniero de audio Juan Switalski y mezclado por Rafa Sardina, ganador del Grammy en múltiples ocasiones. Se trata de un proyecto largamente esperado que ocupará un lugar importante dentro de la escena jazzística nacional e internacional. Creo que el jazz mexicano está más vivo que nunca, está de fiesta. Es un buen momento para el jazz, por lo menos en lo que concierne a la creación. Hay mucha gente joven acercándose a este lenguaje de manera profesional. Y es un lenguaje, una forma de arte que merece llegar a públicos cada vez más amplios. La cita es este sábado 5 de octubre a las 17 horas en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes, CENART. Noticias 22, Omar Vera. También fundador de Desarrollo Integral Musical, que es una escuela. Así que, bueno, la preparación de los músicos también es un asunto que le ocupa. Y seguimos con música porque 250 artistas en escena y una de las cantatas más reconocidas en todo el mundo y, bueno, más gustadas también. Está todo listo ya para que las emocionantes notas de Carmina Burana conquisten el Auditorio Nacional. Con una producción monumental que incluye 250 artistas en escena, entre bailarines del Royal Ballet de Londres, la Orquesta Sinfónica Nacional, cantantes como Anabel de la Mora y Stefano Guadagnino, y la presencia estelar de Filipa Giordano, Carmina Burana conmemora su 10º aniversario con un montaje en el Auditorio Nacional. Mi acercamiento va a ser muy tradicional. Yo voy a dejar a un lado la artista que conocen un poquito más crossover, más pop, y voy a entrar, sumergirme en la vocalidad tradicional clásica que exige este gran repertorio, que es antiguo, como dices tú, pero relativamente contemporáneo, porque pues debutó en el 1937 en Francoforte. Entonces, de alguna manera es una ópera moderna y se siente esa modernidad, se escucha, perdón, esa modernidad en todas sus sonoridades, en sus melodías. Participarán también el coro en armonía vocalis con 80 voces y el coro infantil Schola Cantorum de México con 40 niños cantores. Como obertura del espectáculo, el primer bailarín del Royal Ballet de Londres, Valentino Ciuchetti, presentará la coreografía El Bolero de Ravel. Otras de las voces que participarán serán las del contratenor de la Capella Sixtina del Vaticano, Stefano Guadagnini, y la de Marcello Giordano, barítono y padre de Filipa. Capire bene la musica, cioè è la musica che ti trasmette il periodo se è classico, se è moderno, se la musica stessa ti trascina per fare alcuni intervalli musicali, per un crescendo, un diminuendo, che è diverso, un legato. Tutte queste cose musicali ti portano a entrare nel repertorio. Para este 10º aniversario de Carmina Burana, Filipa Giordano considera la posibilidad de participar en el montaje de una manera diferente. Tengo la inquietud de hablar con el coreógrafo en estos meses que quedan de aquí a octubre para ver qué tanto el soprano que está en mí pueda ser involucrado en la parte escénica y no solamente ser la solista intérprete enfrente, sino tratar de ver si los bailarines puedan involucrarme en una de las artes que posiblemente más amo, y es la danza. Carmina Burana se presenta los días 22 y 23 de octubre en el Auditorio Nacional. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, hay obras que son de amplia aceptación del público. Es el caso de Carmina Burana, como por ejemplo el Bolero de Maurice Ravel o el Huapango de Pablo Moncayo. Son la obras, novena de Beethoven. La novena de Beethoven son obras que reconoce todo el mundo y que, bueno, tienen este éxito de atraer a las personas. Sin embargo, también es muy interesante cuando hay tantas versiones, pues buscar a ver cuál es la que nos gusta más a todos los públicos que existen, ¿no? Y además, conociendo la historia, que Orff no es que
tanto la haya compuesto, sino orquestado de una manera extraordinaria esos cantos goleardos del siglo XIII. Así es, se los encontraron en un templo y él tuvo acceso a ellos y creó toda esta cantata que es maravillosa, y que si ya estamos en tantas versiones del Carmina Burana, pues les recomiendo una que incluso Ray Manzarek, el tecladista de The Doors, hizo su versión del Carmina Burana. Ahí está una recomendación contemporánea, y como todos los martes también les recomendamos que sigan en sintonía de Canal 22, porque hoy Yuli García en Debate 22 nos presenta un tema muy atractivo. Nos está matando el trabajo, ¿será cierto o no? Depende a qué se dedique uno, pero... Sí, depende cuál sea el enfoque. Lo cierto es que según el informe de la OCDE, México tiene la misma cantidad de horas de trabajo como un país como Corea del Sur. En términos de salario, están en sentido completamente contrario. Somos de los países de la OCDE que más horas trabajan. Eso sí, bueno o malo, bueno, ya veremos la calidad en otros parámetros, ¿no? Nos está matando el trabajo en Debate 22. Podría aplicarse también la eutanasia laboral, ¿no? Uy, vamos para allá. Ya volvemos. En medio del ambiente y las amenazas que enfrenta y que forma parte sustancial de la agenda internacional, bueno, pues vamos a recordar cuán importante es conservar nuestro entorno, y por ello regresa a la Ciudad de México el Festival Ecofilm Fest. Vamos a ver cuáles son los temas que se abordarán en esta ocasión. Sabemos que una imagen dice más que 1000 palabras, y lo inminente aquí y ahora es el cambio climático. Ecofilm, Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales, celebra su 9ª edición, un encuentro cinematográfico que se ha convertido en un motor de cambio social a través del cine. Tenemos ya 4 sedes aquí en los espacios de la UNAM. Vamos a tener nuestro Día de la UNAM, vamos a tener una serie de actividades paralelas maravillosas para seguir precisamente concientizando acerca del cuidado del medio ambiente. Este 2019, Ecofilm tendrá como invitado a Chile, país líder en la implementación de energías renovables, el tema de este año. Además, Coahuila, el segundo productor de energía solar a nivel mundial, será el estado invitado. Animación, ficción y documental. Todos los trabajos tienen como eje central el uso de energías renovables y casi todos concuerdan en que nuestro país podría ser potencia. Sin embargo, falta disposición social y gubernamental para conseguirlo. Esto es parte de lo que retrata el cortometraje Tornasol. Lo que nosotros creemos es que el cine es una herramienta fundamental para poder llegar un mensaje a los jóvenes que puedan ser agentes de cambio. Entonces, nosotros creemos que la divulgación científica, la educación ambiental es algo súper importante de transmitir en la parte cinematográfica. Para nosotros como ciudadanos, dirigimos eso de lo que nos estamos dedicando, que es el cine, a también una parte social, ¿no? Como ese compromiso que tenemos como ciudadanos, pues llevamos a cabo lo que nosotros sabemos hacia allá, lo dirigimos hacia allá. ¿Qué está haciendo un muchacho solo en la carretera, en la noche, con un coche obsoleto, en plena crisis de gasolina? El uso de la energía solar es recurrente en los trabajos. Tal es el caso del cortometraje de ficción El 450, que muestra una alternativa ante la escasez de combustibles fósiles. ¿Estarías dispuesto a que yo pudiera intervenir, modificar tu auto por un auto que no utilizara gasolina? Pues es un poco esta idea de la gasolina que ha pasado, ¿no? Que nos ha pasado aquí en México, y pues no les quiero contar el final. También el reto es pues, no generar basura, estar conscientes de que nosotros tenemos que también dar el ejemplo durante la filmación. Entonces el crew todos estábamos muy conscientes de esta labor, y pues por lo menos, mira, cada quien llevaba su termo, venía desde el llamado ya, lleven su termo mínimo. Está bien padre que hagan festivales con estas temáticas. Esta es solo una pequeña muestra de lo que es Ecofilm, que se ha convertido en punto de encuentro entre académicos, científicos, cineastas y por supuesto el público. Con información y texto de Julio López, Noticias 22. Y seguimos hablando del séptimo arte, porque lo mejor del cine latinoamericano ahora... ¿No nos vamos al cine latinoamericano?
Otra cosa, antes de platicar el cine latinoamericano, les platico que la Casa de la Primera Imprenta de América retoma sus actividades culturales bajo el cobijo de la faceta más íntima de Leonora Carrington. Luego de un año de haber sido sometida a remodelación con recursos federales, que rondan los 20 millones de pesos, destinados al mantenimiento de espacios culturales en el centro histórico, la Casa de la Primera Imprenta, a cargo de la Universidad Autónoma Metropolitana, reabre sus puertas con una exposición dedicada a la célebre pintora surrealista Leonora Carrington. Las obras realizadas en este histórico recinto estuvieron supervisadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Lo que se hizo fue, principalmente dar mantenimiento, revisión estructural, consolidar la fachada, consolidar la pieza arqueológica que tenemos acá, una cabeza de serpiente, un linotipo que también tenemos, que son parte de la casa como museo de sitio, y se acondicionaron los espacios para poder incrementar nuestra oferta cultural. Las galerías se remozaron, se construyó un auditorio con una acústica muy cuidada, con una isóptica en las butacas. Cuadernos, estatuillas, costureros y bordados, estantes de pintura, bosquejos y textos, entre otros, integran la muestra Leonora Carrington, Objetos y Memorias. Son un escaparate al espacio vital de la pintora surrealista. Esta exposición está pensada como una pequeña muestra de un proyecto mayor que tenemos en la UAM y en la Coordinación General de Difusión, que es la apertura de la Casa Estudio Leonora Carrington, que si todo sale bien estaríamos abriéndola para finales del 2020. Entonces lo que quisimos ahora es dar una pequeña muestra de las cosas que tenemos en la casa para ir un poco anticipándole a la gente de qué se va a tratar el proyecto mayor. La cocina era un lugar, por ejemplo, muy importante para Leonora. Ahí pasaba gran parte de su tiempo, cocinaba, recibía a la gente más íntima. Entonces quisimos traer parte, apenas un rinconcito de la cocina. También quisimos traer algunos objetos que encontramos en su recámara, porque ella tendía a ser como pequeños altares de objetos muy variados, donde juntaba cosas como figuritas prehispánicas, virgencitas de Guadalupe, coatlicues, ámbares, budas. Como antesala de la exposición, se proyectan 3 videos en una instalación que interviene en la obra de la pintora con la animación de los videoastas. La parte de los bordados es un aspecto poco conocido de la obra de Leonora Carrington. Lo conocemos la obra pictórica, la textil, pero a partir de los grandes telares, pero los bordados es algo que era como muy íntimo de Leonora, y nos contaba su hijo que efectivamente era una actividad que ella mantenía muy en privado. Sí sabemos en términos como de los ritmos de trabajo, Leonora Carrington creó un espacio muy íntimo de trabajo en un triángulo que cuando visiten la casa lo podremos ver, que tiene que ver con su recámara, su estudio y un patio interior. Ahí se armaba un triángulo donde ella incluso cerraba las puertas y cuando ella pintaba, creaba, nadie podía entrar. Y mientras termina el remozamiento de la casa de la pintora en la colonia Roma, ahora la Casa de la Primera Imprenta ofrece una introducción a su particular imaginario con Leonora Carrington, Objetos y Memorias, que permanecerá abierta hasta el 24 de enero de 2020. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, este es un trabajo muy importante que ha hecho el Departamento de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma Metropolitana, en donde se encuentra Francisco Mate, este reconocido fotógrafo que hemos tenido aquí en Noticias 22, también hablando sobre su trabajo en muchas ocasiones, y en torno a la casa de Chihuahua, ahí en la colonia Roma, en donde vivió Leonora Carrington, pues fue una labor muy delicada, muy atendida para poder recopilar todos estos objetos que, digamos, no representan parte del universo artístico de Leonora Carrington, pero nos aproxima a esos mundos interiores en donde una artista como ella, tremendamente celosa de su intimidad, nos pueden acercar y guiñar el ojo para disfrutar de otra manera la obra tan grande de Leonora Carrington. Y bueno, dicho esto, ¿qué les parece si nos vamos a conocer un poco de la actividad artística y cultural en otras latitudes de la República? Hasta el 6 de octubre se lleva a cabo en el Centro Cultural Toluca la 5ª edición de la Feria Internacional del Libro del Estado de México.
un joven encuentro editorial que sigue creciendo año con año. En esta ocasión, reúne a más de 300 sellos editoriales en el corazón de la capital mexiquense, donde se realizarán, a lo largo de 10 días, más de 150 presentaciones de libros, 60 eventos artísticos y 25 talleres, teniendo la novela como eje temático. Entre las novedades de este año, destaca la incorporación de la Filem Infantil, una serie de encuentros con bibliotecarios, archivistas, creadores independientes y youtubers, y la entrega del premio Filem 2019 al poeta y ensayista Jaime Labastida Ochoa. La feria estará abierta al público de 10 de la mañana a 8 de la noche, hasta el domingo 6 de octubre. Para conocer los detalles de la programación, puede ingresar a su página de Facebook Filem MX. De forma paralela, se desarrolla en Aguascalientes la feria liberal más antigua de México, organizada por la institución estatal. Nos referimos a la Feria del Libro de Aguascalientes, que está cumpliendo 51 años de vida y lo celebra con un programa de más de 650 actividades y la participación de 380 autores, divulgadores, artistas y promotores de lectura. La Feria Hidrocálida se realiza nuevamente a la par del Pabellón Spatium, foro de literatura fantástica y ciencia ficción, que en su tercera edición está dedicado a la exploración humana, con motivo de varias conmemoraciones importantes, entre las que destacan los 500 años del nacimiento de Leonardo da Vinci, 500 años del viaje de Veracruz, los 250 años del nacimiento de Alexander von Humboldt y el 50º aniversario de la llegada del hombre a la Luna. El encuentro, que concluye hasta el 6 de octubre, tiene como sede principal el Foro 13 que se encuentra dentro del macroespacio para la cultura y las artes de Aguascalientes. Súper interesante esta feria, una de las más antiguas de nuestro país, Rafael, pero también estas efemérides, lo mismo 500 años de Leonardo da Vinci que de la fundación del puerto de la Veracruz, que reconfigura la actividad económica prácticamente de todo el planeta. Pues ahí está la reflexión de lo que pasaba en otras latitudes y de lo que pasa en las que nos competen. Y a ver si no me vuelven a meter el pie, pero a ver, con el fin de promover actividades conjuntas de conservación, restauración y desarrollo sustentable de los centros históricos, en lo que les platicaba hace un rato, el gobierno de la Ciudad de México firmó convenios esta semana con las ciudades de Oaxaca y Zacatecas. Y lo que se busca es cumplir con los planes integrales impuestos por la UNESCO para que México sea un país referente en el mantenimiento del patrimonio en América Latina. Así que de lo que estábamos hablando, y es lo que anunciabas, Rafael, en un momento de Noticias 22, es de que estos dos estados, tanto Zacatecas como Oaxaca, que poseen una riqueza colonial muy, muy, muy importante, sean puntos de referencia para la restauración. Y con esa reflexión nos vamos a una brevísima pausa. Invitado de lujo al regresar, y hasta aquí Alberto Chimal. Bien, continuamos aquí en Noticias 22, ya lo decía Rafael, tenemos un invitado de lujo esta noche aquí y se encuentra con Laura Barrera. Hoy es martes de enfoques. Sus personajes y situaciones se ubican en la periferia de lo aceptable, en los confines de las normas sociales. Se le ha calificado de excéntrico, pero también de liberador. Por ello, y por la reciente publicación de La Noche en la Zona M, Alberto Chimal está aquí con nosotros en Noticias 22. Gracias, Alberto, por estar con nosotros para platicar acerca de tu trayectoria, de este libro, narrador, ensayista, promotor de la literatura. Decía, bueno, se te califica mucho como un iconoclasta, pero por otro lado, formas parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte, un prestigiado, reconocido profesor, autor. ¿Se puede ser outsider y al mismo tiempo pertenecer al sistema? Yo creo que así definido no, pero es que también, no, bueno, es que sí, efectivamente he estado en el Sistema Nacional de Creadores, pero al mismo tiempo, pues lo cierto es que mucho de lo que he escrito, pues está como en ese lado raro, pues, ¿no? Que no acaba de quedar... Impredecible. Sí, pues, que no acaba de verse como muy claro en algunas ocasiones, sí. Yo creo que sin importar, digamos, qué tan cerca o qué tan lejos esté uno de esa idea del canon, y yo realmente creo que no lo estoy, en realidad, ¿no? Creo que el canon de la literatura mexicana va por otra parte.
independientemente de eso, creo que sí es importante que haya por lo menos la posibilidad de que se dé cauce como a ideas, a enfoques, a planteamientos que no son estrictamente los más tradicionales. Y en ese sentido sí he sido muy afortunado. Bueno, a lo mejor se está creando un nuevo canon. Eso ya lo veremos dentro de algunos años. ¿Tú cuándo te das cuenta? Sé que empiezas a leer muy joven, muy chico y de todo. ¿Cuándo descubres que tu imaginación, ya tus ideas, tus personajes, la creación estaba en ti, que tenías una imaginación muy particular, muy original, muy fuera de lo común? Yo nunca me lo planteé de esa manera, porque no tenía con qué comparar. Uno de los primeros libros que me encontré en casa de mi mamá cuando era chico, que empecé a leer por mi propio gusto, era una antología de cuento fantástico de horror, pero en la cual el antologador había metido por su gusto, por sus pistolas, un fragmento de José Emilio Pacheco, un fragmento de Octavio Paz. Entonces esa fue mi entrada a la literatura mexicana, ¿no? Yo decía, claro, Pacheco, que escribe cuentos de horror, ¿no? Como Octavio Paz. Yo entré como por esa puerta, como por la puerta de la cocina, ¿no? No por la puerta principal a leer, a comprender la literatura mexicana. Y el resto también. Yo creo que de ahí viene. No es que yo haya pensado, vamos a buscar una cosa rara, ¿no? Más bien por ahí fue donde yo entré, donde fue para mí la primera experiencia. Bueno, te presenté como escritor, pero fíjense, amigos, que podía perfectamente haberlo presentado como ingeniero en sistemas computacionales, además graduado con honores. Bueno, sé que fue circunstancial que estudiaras esto, que además te fue muy bien, pero ha servido, ha funcionado, has tomado de estos conocimientos que vienen de la técnica, de la ciencia para la creación de tu obra literaria. Pues sí, yo creo que sí. No me tomó desprevenido, por ejemplo, la llegada de Internet, ¿no? Como a muchos colegas de mi generación. Y además siempre me ha gustado como experimentar, digamos, en dónde se tocan pues la creación artística y la ciencia, la técnica. Creo que sí es algo que de alguna manera he podido hacer, ¿no? Varias veces a lo largo de mi trabajo. Y sí es interesante porque también es posible como darse cuenta de ciertas tendencias de la actualidad, sobre todo de la actualidad que está tan gobernada pues por la comunicación digital, ¿no? Creo que me permite verlo con más claridad y pensar un poco alrededor de eso. Bueno, algo de tu trabajo relacionado con esto que también te ha hecho, ahora mucha gente lo hace y hay talleres en línea, Twitter, en fin, pero tú fuiste también una rara avis en el inicio de la literatura, tomarlo con seriedad. Tomarlo no solamente como ensayos, como experimentos, sino acercarse de una manera sistemática y ordenada a la creación literaria por estas plataformas, que ya no sé si llamarlas nuevas, pero por estas plataformas a través de la red. ¿Cómo encontraste que esto podía ser algo que sí funcionara, no nada más como ensayos o como búsquedas? Me vino muy natural, creo yo, porque desde antes que empezara el auge del uso generalizado de Internet, ya estaba yo experimentando, digamos, con diferentes programas que existían, con diferentes plataformas, algunas de las muy tempranas de hipertexto, ¿no? De las primeras que te ofrecían enlaces como para crear como instalaciones, objetos. Tuve la oportunidad de jugar un poco con ellas sin saber muy bien qué hacer, porque no existía esta plataforma de difusión que es Internet, ¿no? Eso en aquel entonces había que hacer las revistas de hipertexto con un disco flexible, ¿no? Y llevárselo a la gente. Mira, toma, ¿no? Pero creo que desde entonces ya tenía yo como la claridad de que eso existía, y cuando su conocimiento se volvió generalizado, pues también se abrieron muchas otras posibilidades para experimentar con ello, y tuve la suerte de poder verlas desde muy pronto. Creo que sobre todo eso es lo que más me interesa, las posibilidades de experimentar, de jugar con las plataformas. Cuando nos encontramos ya con un uso que es más común, ¿no? Cuando ya se normaliza. Ya se normaliza, pues ya es algo que creo que me interesa menos, ¿no? Me gusta más como ver dónde está como lo raro, lo que todavía no se acaba de acomodar pues en el uso diario, porque ahí es donde creo que hay fuentes más interesantes para experimentar. Alberto, ya hay una forma literaria surgida, no solamente como soporte de Internet, sino de verdad consustancial, llamémosle así, a estas tecnologías. Yo creo que hay varias. Yo creo que cada tanto, de hecho, a medida que van cambiando las tecnologías, que aparecen plataformas que se van, pues cambian las formas de escritura, de creación, de difusión en general. Hace 10 años nadie había oído hablar todavía de lo que ahora llamamos meme, ¿no? De
que no es la palabra meme como se entendía entonces, sino que es una mutación de un concepto que existía, que se incorpora a la red y que ahora es una práctica cotidiana. Que no existiría si no hubiera estas plataformas, si no hubiera exacto. Estas plataformas, y de la misma forma, claro, de la misma forma hay ahora expresiones literarias. Expresiones literarias y expresiones incluso que no son de los géneros tradicionales, o sea, que no son ni pintura, ni escultura, ni arquitectura, ni literatura, exactamente, que toman un poco de alguna de ellas y que lo llevan a otra parte a partir de las plataformas digitales, a partir de la comunicación por Internet. Hay gente que hace arte mediante código, ¿no? Hay gente que hace arte mediante sonido, no solo multimedia, sino mediante modificaciones, mediante acciones sobre objetos digitales que ni siquiera nos podemos figurar en el mundo físico, ¿no? Y todo ese panorama es bien interesante. Acciones sociales también que se dan a través de Internet. Ahora, tu obra en particular no se siente nada forzada con todo esto que comentas, además de que tú estudiaste sistemas computacionales, en fin, pero porque tiene un cierto vértigo que va muy bien con estos nuevos tiempos. Escribes mucho en breve, se te da mucho la brevedad en la escritura, incluso ciertas novelas que tienes, Los esclavos que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Que pareciera también, son obras que tienen una cierta fragmentación. Incluso esta nueva, de la que vamos a hablar en un momentito más, La noche en la zona M, que son 15 días de una narración que va de atrás para adelante y que pareciera también cápsulas. Hay una naturalidad en ti para esta... Yo no sé si escribes rápido, pero cuando uno lo lee, pareciera que hubo un vértigo también al momento de la escritura. Pues escribo rápido, pero corrijo muy despacio. Pero la idea es que no se note, ¿no? Sí me interesa que sea ágil, me interesa que los diálogos hagan avanzar, digamos, la acción también, ¿no? Me interesa mucho el diálogo. Y la fragmentación me viene, creo que muy natural también, porque algunos de los textos que más aprecio desde muy corta edad, también tenían como esa fragmentación. De casualidad también otro libro que estaba ahí entre los primeros que me tocó ver fue El confabulario de Juan José Arriola, ¿no? Con estos textos como pildoritas, ¿no? Y varios otros autores y autoras me han importado mucho por esa brevedad, por esa concisión. Creo que es algo que lo tengo muy profundamente metido, pues, y que es parte como de lo que más me gusta de la escritura. Está mucho en tu naturaleza. Bueno, en particular, La noche en la zona M, que es de reciente publicación, aborda un tema que pareciera que lo preparaste exacto para estos días, para estas semanas en las que hemos estado viendo la cumbre por la acción en torno al medio ambiente, Greta Thunberg, el incendio del Amazonas, que pareciera que está despertando una nueva discusión en torno al medio ambiente. Es un tema que te ha preocupado desde antes. Sí, es un tema que me ha preocupado desde antes y que en los últimos años, a medida que hemos visto, digamos, el deterioro ambiental y que hemos visto las muy escasas acciones que se realizan para tratar de combatirlo, digamos, en un nivel gubernamental, en un nivel de los diferentes países, me ha preocupado todavía más, ¿no? La novela, como bien decías, es una historia de 15 días en el futuro, en un futuro apocalíptico donde ya ocurrió una catástrofe ambiental, ¿no? Y es también la historia de una adolescente que no conoce otra cosa, que no conoce otra realidad que ese mundo devastado, pero que va, digamos, conociendo un poco el pasado, un poco su propio origen, el origen de esa situación, y ahí puedo hablar pues un poco de lo que estamos viviendo. Nuestro presente es el pasado remoto para ella, el pasado de una civilización que de pronto eligió tirarse de cabeza al vacío sin hacer nada para evitarlo, ¿no? Bueno, aquí está La noche en la zona M de Alberto Chimal. No dejen de adquirirla. Es un libro que, además, hay un sentido del humor negro que yo creo que también se da en tu naturaleza, no lo puedes evitar, yo creo que a quien quisieras. La van a pasar muy bien, pero yo creo que sí les va a pegar. Alberto, tenemos 3 preguntas de respuesta en un segundo, tipo cuestionario Proust. A ver, primera, si tu vida tuviera que desarrollarse en otra época, ¿qué elegirías? ¿El pasado o el futuro? El pasado. El pasado. Si por alguna razón bastante distópica, por cierto, quedaras atrapado en alguna red social, ¿cuál sería esta? Twitter probablemente es la que uso. ¿Y cuál es el monstruo, entendido el monstruo como la amenaza contemporánea que más te perturba? El odio. El odio. Pues
Muchísimas gracias por traernos todo lo contrario del odio a esta conversación. Gracias por estar con nosotros, Alberto. Muchas Chimal. gracias. Rafa Huemansin. Gracias, Alberto. Y desafortunadamente nos tenemos que esperar con una lamentable noticia. Falleció el historiador, humanista, filósofo Miguel León Portilla a los 93 años de edad. Están confirmándose, ya están ahorita de última hora circulando en las redes sociales y en varios medios el deceso de este gran personaje para entender la historia, la cultura contemporánea. Y nos comentan en cabina. Sí, bueno, mientras están viendo esto en cabina, porque siempre nos despedimos con música, agregar que esta información se las estamos dando también a partir del tuit que tiene Diego Valadez, el jurista que es miembro del Colegio Nacional, al igual que Miguel León Portilla, quien fue condecorado hace unos días. Rafael, el pasado 14 de septiembre recibió la medalla Nezahualcóyotl y no pudo asistir por problemas de salud. En verdad, siempre hemos hablado con un gran aprecio, con una enorme admiración y respeto a la obra y el trabajo de don Miguel León Portilla, que, bueno, estamos escuchando, llegan las alertas. Esto se acaba de dar a conocer apenas hace unos minutos. En efecto, la Universidad Nacional Autónoma de México también confirma esta lamentable noticia y, por supuesto, nosotros a partir de este momento daremos seguimiento y lamentamos y enviamos un abrazo fraterno, no solo a sus familiares y amigos, sino a todos los que lo hemos leído y hemos crecido con sus investigaciones para entender el México de hoy. Descansa en paz, don Miguel León Portilla. Bueno, pues nos despedimos de Noticias 22 y daremos más información.